Buenas noches, compañeros y señor profesor. Continuamos con nuestra exposición. Después de haber escuchado a los compañeros hablar acerca de las características y otros tópicos acerca del periodo barroco, nos corresponde al compañero José y este servidor hablar acerca de qué fue el rococó y parte de sus características. Comenzaremos diciendo que es un fenómeno artístico nacido en la Francia post-Luis XIV, rey que ejerció como emperador de este país europeo dentro de los años 44 al 1715, o sea, 1644-1715. A mediados del siglo XVIII se da entonces el nacimiento de esta corriente artística conocida como el rococó, donde ejerce su mayor grado de influencia dentro de los años 1730 y 1760. Se puede decir que es una evolución del barroco, precedente del mismo, ¿verdad? Esta tendencia lleva impresa una connotación más íntima y liberal que durante el reinado del monarca anterior nombrado fue muy reprimida. En los diferentes ámbitos artísticos del rococó se exalta un concepto diferente a lo anterior, o sea, la temporada barroca, que fue más recatado y todavía muy ligado al sentir religioso de la época. El rococó nace rompiendo esas barreras religiosas, proponiendo algo muy sui generis del ser humano, o sea, algo muy propio, muy particular del ser humano, como es el erotismo, el placer, la belleza, la sensualidad, el lujo, decoración, ornamento, refinamiento, elegancia, decoración, etc. Como usted puede percibir, es una tendencia muy expresiva del sentir interiorizado del ser humano. A continuación escucharemos al compañero José, que nos va a hablar acerca de lo que fue la parte de la pintura y de la literatura dentro de esta corriente artística. Adelante, José. El rococó es una influencia artística que tuvo su origen en Francia, alrededor del 1700. Se considera a esta misma como una continuación del arte barroco, y este arte presenta una serie de características no solo en fachadas de edificios, sino que también en pinturas y en escritos literarios. El rococó no solo se caracterizó por la elegancia y su finura en los escritos literarios, sino que además tuvo inclusión de temas relacionados al amor. Este es considerado como un movimiento interesado en incluir lo mundano, centrándose solo en el amor y alejado de las influencias religiosas, influencias que tenían mucha presencia en la época en muchas otras obras artísticas de otros movimientos. En otras palabras, el rococó presta más atención a temas que hacen referencia a la vida del ser humano. El rococó literario no podía ser consumido o frecuentado por todas las personas en general. Principalmente se debía a que él mismo presentaba una prosa literaria refinada y elegante, convirtiendo a cualquier obra de arte en una obra exclusiva, y que la misma era dirigida principalmente a las clases altas y cultas. Ahora, la literatura de esta época concierne a fechas mucho más recientes, donde se trató un estilo muy controvertido, teniendo como primera instancia su desarrollo en la literatura española. Pero el rococó no solo mostraba sus características en los escritos literarios, también los mostraba en las pinturas, donde las mismas dejaban ver más explícitamente las características que conforman a este arte,
mismo que continúa con la tendencia del barroco, pero con una variación. En las pinturas, el rococó se caracterizó por la utilización e implementación de colores más alegres, más llamativos, colores que fueran agradables a la vista del espectador, pero los mismos continuaban con la característica principal del erotismo, la demostración del amor, inclusive en obras con personas que no portaban prácticamente ningún tipo de vestimenta, y uno de los focos de inspiración en las obras es la mujer. Otra de las diferencias que representaba el rococó con el barroco es que este primero mostraba más elegancia, además de la utilización de colores más vivos, características que dan contrariedad a la oscuridad y pesimismo que presentaba el barroco. La pintura galante es una de las más reconocidas de esta época y algunos de los artistas más reconocidos se encuentran en Francia y son Jean-Honoré Fragonard, Jean-Antoine Watteau y François Boucher. Ok, habiendo escuchado al compañero, continúo con la parte que tiene que ver con la arquitectura rococó. Diremos que esta surgió y se desarrolló durante el siglo XVIII, entre las décadas del 30 al 60, como reacción en contra de la grandeza, la simetría y las estrictas regulaciones del barroco. O sea, esto diferenció al barroco del rococó. Uno era muy simétrico, donde había muchas regulaciones, y el otro era bastante diferente a él. Dice que este se destacó por fachadas simples, aunque con amplios jardines e interiores extravagantes. Se centró mucho en eso, precisamente en la extravagancia interior. La ornamentación era recargada con columnas en forma de espiral y sobrecargada de ornamentación, el uso de colores pasteles y muchos detalles de oro. De hecho, ahí vamos a ver ahora algunas imágenes donde se resalta esto que se acaba de hablar. El rococó es un ejemplo de cómo el arte es la inmediata expresión de la vida social y de cómo un estilo se hace a medida del individuo, de cómo las viviendas y los objetos se diseñan para los hombres y no solo para dioses y monarcas. Esto es brevemente acerca de lo que es la arquitectura rococó. Una de las características también de este sello arquitectónico del rococó es la marcada diferencia entre exteriores e interiores, como el anteriormente. El interior será un lugar de fantasía y colorido, mientras la fachada se caracteriza por cuestiones sencillas y muy simples. Continuando con el arte rococó, ahora hablaremos brevemente de lo que fue la escultura. Este es un estilo escultural donde sobresale el uso de la porcelana. Después de ella sigue el mármol, el bronce, el hierro, la madera, y nos dicen que son esculturas muy dedicadas y expresivas, donde está presente la asimetría, ¿verdad? Como sello ineludible de la naturaleza humana. Contrario esto a la búsqueda de simetría idealizada de otras corrientes artísticas de la historiografía universal, en la arquitectura, escultura y el arte pictórico. Aquí veremos posteriormente algunas imágenes donde se puede apreciar el arte de lo que fue la escultura. Recordar siempre que eso nace en Francia, es una corriente totalmente francesa y que se traslada a toda Europa, donde uno de los máximos representantes de la influencia del rococó fue Alemania, país que limita con Francia, ¿verdad?
y también Italia fue otro de los que marcó mucho dentro de esta corriente. Y por último hablaremos brevemente de lo que fue la parte musical. En ella se distingue un gusto muy refinado e íntimo, muy galante, o sea, muy expresivo en cuanto a cuestiones de lo que es el amor, ¿verdad? Direccionada, dice, podríamos decir, sobre formas muy liberales y intimistas, si se comparan con el gusto musical del Renacimiento y el Barroco. Antecesores inmediatos. Sobresalen compositores como, por ejemplo, Jean-Philippe Rameau, que es muy importante porque este fue un compositor también bastante productivo dentro de la corriente barroca. Y quizás el que más marca esta era del rococó es el que precisamente tenemos ahí de fondo. La música de él es un alemán conocido como Jan Christian Bach. Este compositor fue muy productor de obras musicales, y aquí de fondo hemos escuchado una de él. Esto es una breve reseña de lo que fue el arte rococó como parte de la historia del arte universal. Muchas gracias.